A la derecha le falta el apoyo del pueblo. Quiero verlos, quiero que suban sus videos en campaña recorriendo las calles, las comunidades, las poblaciones del país. Quiero verlos, cómo los recibe la gente, reclamándolos el nivel de desigualdad, de pobreza, de desesperanza en que sumieron por décadas a la población del país. Hipócritas que vienen aquí a tribuna a decir que se preocupan por lo que no les ha preocupado nunca, porque son profundamente racistas, clasistas y miserables. Eso es lo que es la derecha. Y golpistas, por si no fuera suficiente. Golpistas están actuando de manera ilegal, financiados por el gobierno de Estados Unidos, buscando derrocar a nuestro gobierno porque no pueden con votos tener una mayoría. 6 de junio, ahí nos vemos las caras. Disculpe usted, señor. El 6 de junio nos vemos las caras. El 6 de junio, millones de mexicanas y mexicanos les van a repetir la medicina del 1 de julio de 2018. Como me lo dijo, apuesta lo que quieras, pero están prohibidas las apuestas, compañera senadora. Pero te apostaría lo que quisieras. Como me lo dijo una vecina, tengo diferencias con nuestro gobierno, pero por ningún motivo votaría por la basura del PRI, del PAN, de los achichincles del PRD, ni me ocupo. Se necesita desvergüenza para apoyar a sus asesinos y a sus opresores. Se necesita desvergüenza para olvidar los fraudes electorales de que fuimos víctimas. Se necesita desvergüenza para que vengan aquí a cuestionar al presidente que vivió por lo menos 3 fraudes electorales. En 2018 hicieron fraude electoral, pero la fuerza del electorado nos sacó adelante. El INE no tuvo nada que ver en el reconocimiento de ese triunfo. Ni juntos pueden. Les ganamos con el 53% de los votos, se los recuerdo puntual y precisamente. Nos hacen lo que el viento a Juárez. Se los digo con mucha claridad. No van a poder con el pueblo de México. Subestiman a la gente. Como lo dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Piensan que con sus prácticas de siempre y con sus promesas de siempre falsas, vacías, fatuas, van a poder engañar al electorado. Los acuso de golpistas, los acuso de actuar ilegalmente, los acuso de estar financiados por el gobierno de Estados Unidos, los acuso de traición a la patria, porque se necesita cara dura para andar buscando en el extranjero lo que no pueden lograr en las urnas. Claro que nos vemos el 6 de junio, claro que les vamos a ajustar las cuentas, por supuesto que los vamos a poner en su lugar, que es el basurero de la historia. El 7 de mayo, el compañero presidente dio a conocer una nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos, donde reclamaba el financiamiento ilegal que la Embajada de Estados Unidos está haciendo a la organización Mexicanos contra la Corrupción que encabeza el señor X. El señor X es la cara visible de la oposición. No solo promovió cualquier cantidad de amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles y contra las obras públicas claves de nuestro gobierno, sino armó la coalición del PRI, PAN y PRD, de la derecha que se quitó la máscara, hacían el amor en lo oscurito, ahora ya se casaron por la iglesia y por el civil. Ofició Lorenzo Córdoba y su monaguillo Ciro Murayama, que son sus coordinadores de campaña. Y por lo tanto sostengo, bueno, primero, no es nuevo que la Embajada de Estados Unidos financie el derrocamiento de gobiernos populares y democráticos. La historia de la humanidad está repleta de casos de esa naturaleza. Al presidente Madero lo derrocó un golpe de Estado planeado en la Embajada de Estados Unidos, el embajador Wilson, que le costó no solo el gobierno, sino la vida. Podría ser una larga lista de intervenciones de Estados Unidos para derrocar gobiernos democráticos, pero me llama la atención que a la derecha de esto no hable nada. Se comportan carroñeramente frente a la tragedia, se comportan hipócritamente cuestionando que el compañero presidente dé a conocer sus actitudes fraudulentas en torno al proceso electoral, pero nada dicen de la grave denuncia de que están financiando a la oposición el gobierno de Estados Unidos en sus opciones golpistas. Aquí se vienen a desgarrar las vestiduras diciendo barbaridades del mejor presidente que ha tenido el país en las últimas décadas. No quieren reconocerle, gritan, no hay vacunas cuando los están vacunando. Es el colmo de la esquizofrenia. Pero lo más importante, están financiados por la Embajada de Estados Unidos, el PRI, el
PAN y el PRD, lo sostengo con toda responsabilidad. Y si el INE, en vez de estar amenazando de que va a anular una elección que no puede anular porque no tiene facultades para ello, si en vez de decir eso investigara el financiamiento del PRI, el PAN y el PRD, les retiraría el registro, porque están violando la Constitución con ese financiamiento ilegal. Están avanzando en su posición golpista, buscando derrocar al gobierno del compañero presidente. Todos los días intrigan, mienten, tergiversan, tratan de envenenar la relación de nuestro gobierno con el pueblo. Tratan de desinformar, hacen todos los esfuerzos por mentir de manera sistemática y permanente. Pero lo central, la embajada de Estados Unidos complotando para derrocar al gobierno del compañero presidente López Obrador, esto es gravísimo. Es un hecho verdaderamente monstruoso. Es una situación que a todo el movimiento debería llamarle la atención para fortalecer la unidad, cerrar filas y reclamarle a estos golpistas de la derecha su conducta miserable. Yo no doy crédito que estemos hablando de cabeza de huevo, que es gravísimo, cierto, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, pero es parte de esa posición golpista de ir ahogando a nuestro gobierno, de irle echando al Poder Judicial encima, de irlo descalificando, de irlo desgastando para buscar derrogar a nuestro gobierno. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, cuando precisamente para lo que fue creada su asociación fue para evadir el pago de impuestos. Su intención es presionar para salir impunes de su corrupción, empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Es así como deberían llamarse. Repito, empresarios en favor de la corrupción y de la impunidad. Reciben dinero y dicen que lo van a donar para hacer deducible de impuestos, supuestamente para el beneficio social. Y ahora vemos que en realidad no fue así. Fue para beneficiarse de manera económica directamente las empresas y las organizaciones de Claudio X González. Estas pruebas ya fueron presentadas por el senador Ricardo Monreal en el 17 y por acuerdos de Claudio X González con el entonces secretario de Hacienda Peña Nieto, por vía de José Antonio Meade Curibeña, fue que lograron otra vez salir impunes de toda esa corrupción en la que han estado envueltos. Permítame, diputada. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Preguntarle a la diputada Huerta si me permite una pregunta. ¿Le acepta una pregunta al diputado Noroña, presidente, diputada por Huerta? supuesto. Gracias, diputado. Adelante. Diputada Huerta, estás comentando sobre el señor X y su financiamiento, pero me parece, pregunto, si no es gravísimo que quien lo financie sea la Embajada de Estados Unidos, si nos pudieras dar elementos en ese sentido. Y si también, segunda pregunta, si aprovecharas también para decirme por qué le dices carroñera a la oposición cuando están montándose en una tragedia de un accidente en la línea 12. ¿Por qué un término tan duro para ellas y ellos? Le recuerdo a la diputada que su tiempo que solicitó fue de 2 minutos sobre la bolsa del tiempo del Partido Verde. Estamos en 1 minuto 26, por lo que solicito se ajuste al tiempo determinado. Sin ánimo de hacer un diálogo y mucho menos de debatir. Como no hay tiempo para las respuestas y hay que restringirse por las medidas sanitarias, pues en vez de que utilice todo el día, que utilice mediodía. Porque no me parece que estén muy preocupados por las medidas sanitarias, porque estamos aquí en esta ratonera, en vez de estar en un salón mucho más amplio, que podríamos saber. Si el cubrebocas, úsenlo, porque sí les hace falta. Están bastante enfermos y enfermas algunos y algunas. Y orden en la Asamblea, tiene el uso de la palabra el diputado. Y es cuando hay que usarlo, la verdad. Son terriblemente infecciosos. La mala fe que los mueve es terrible. Entonces les decía yo, senador presidente, no habiendo alguna reglamentación específica de la permanente, pues aplica las de las cámaras, que en este caso hay tiempo libre para las preguntas. Todos la usan con prudencia regularmente los oradores, y yo quisiera que tuviera quien está en el uso de la palabra el tiempo para responder las 2 preguntas que le he hecho. La agenda política se pacta de 1 hora 15 minutos según el reglamento. Si vamos desfasándonos en los tiempos, entonces sentaríamos un precedente que no conviene. Y 2, no estaríamos en los términos de proporcionalidad y de equidad en el debate político. Por lo que solicito a la diputada desahogue su mensaje para cumplir con su tiempo.
La acusación específica es que no han respetado las leyes, han desviado recursos que, como ya lo dijo el diputado Noroña, les entregó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para continuar con su oposición al gobierno y ahora por la vía electoral. Así que el tema es que leemos como esto puede constituir un problema por la ley en materia de delitos electorales y esto es un ilícito grave. Estamos pidiéndole a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como al SAT, que revise a fondo la corrupción que ha hecho con el dinero extranjero Claudio X y sus organizaciones y los partidos como el PRI y el PAN aliados, para que se revise a profundidad este asunto y lleguen a poder castigar el terrible ilícito de querer obstaculizar la cuarta transformación, los carroñeros en los que hoy la oposición se está